Y en esta mañana, hermanos, hace algún tiempo atrás, pude compartir en la reunión de discipulado un estudio acerca de las iglesias. ¿Se acuerdan? En esa oportunidad estuvo mi hermana Rosita y mi hermano Eduardo. Pero ojo, mi hermano Heriberto. Hace algún tiempo atrás hablamos acerca de lo que era la iglesia, ¿se acuerdan? Que no cualquiera era iglesia y todo lo demás. Pero me refiero yo a un estudio que pasamos hace poquito acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, que quedó pendiente, lo pasamos y no tuvimos una gran asistencia. Pero hoy quisiera compartir con ustedes nuevamente este estudio, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender, primeramente, la visión de lo que el Señor quería para estas 7 iglesias. Por lo tanto, quiero invitarle a que vamos a la Biblia. Tome su Biblia, si ha traído su Biblia, y acompáñeme, por favor, a Apocalipsis. Miren, vamos a ir a Apocalipsis. Este libro, que no sé si usted se recuerda, pero con mi esposa lo pudimos estudiar ampliamente, como del capítulo 4 en adelante, y estudiamos todo acerca de la venida del Señor, estudiamos lo que iba a ser la venida del Señor, el tiempo de la tribulación, hablamos lo que iba a ser durante toda la tribulación, de los 7 sellos, las 7 copas, todos esos temas lo vimos con mi esposa. Pero quedamos pendientes de poder ver lo que era la carta que envía el Señor a cada una de estas 7 iglesias. Y en este estudio, mi hermano, que vamos a ver, no quiero que entremos en temas culturales, históricos, porque eso ya trasciende a un estudio bíblico mucho más profundo. Lo que sí quiero que podamos recoger en esta mañana es aquella enseñanza que nos deja la visión amplia de lo que significa las 7 iglesias, el mensaje para las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque le hablaba a mis hermanos que muchas veces la visión de estar en la iglesia correcta trasciende lo que nosotros pensamos o creemos, ¿cierto? Por eso es que encontramos gente que anda en búsqueda de esa iglesia perfecta y va para allá y va para acá y busca y dice, aquí estoy. Pero ¿será realmente esa búsqueda a la que el Señor te está guiando o eres tú que te está guiando propiamente? Algunas veces, hermanos, yo sé que hay en el caso de mi hermana, en el caso mío, he estado en otras congregaciones. Mis pastores han estado prácticamente toda su jornada de vida transitando en esta congregación. La experiencia es buena, sí, de estar en otros lados, porque hay que recoger lo positivo de eso. ¿Por qué? Porque nos trae la enseñanza de la experiencia para después llegar acá y darnos cuenta que muchos de los temas que hemos visto acá, en muchos lados nos enseñan. Nos enseñan porque los pastores les da miedo que la congregación abra los ojos y les empiecen a cuestionar ciertas enseñanzas que son falsas. Pero en esta mañana vamos a radicarnos aquí, en la enseñanza de lo que el Señor nos va a entregar en esta mañana para nosotros y de lo que vamos a extraer de esta propia enseñanza o este mensaje que el Señor le da a estas iglesias. El capítulo 1 no lo vamos a leer, pero se lo voy a resumir. En el capítulo 1 nosotros encontramos donde el apóstol Juan, ¿cierto?, por revelación, empieza a seguir un diálogo con el Señor, donde le empieza a mostrar, ¿cierto?, lo que Él es. Dice que Él es el alfa y el omega, el rey de reyes, el señor de señores. Básicamente es la presentación del Señor, aludiendo de que el Señor es el rey de gloria, como cantábamos, el señor de señores. Entonces encontramos el Señor dando el mensaje y presentándose al principio de la carta al apóstol Juan, que Él es el rey, que Él nos hizo rey y sacerdote a nosotros. O sea, es una presentación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el versículo 8 del capítulo 1 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Esa es la presentación. Ese es el verso crucial que quiero que tomemos del capítulo 1. El Señor está diciendo: yo soy el alfa y el omega, presentándose como el Señor de la carta de Apocalipsis. Que no es Juan el que está llevando adelante una carta, sino que es el Señor el que está dictando el mensaje para que Juan lo registre
y lo envíe. ¿Y cómo es la representación del Señor? Como el Todopoderoso, el Alfa y la Omega. Hermanos, este es el mensaje que el Señor nos va a traer para nosotros. El que adoramos es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin, es el Todopoderoso. Cada vez que nosotros nos reunimos a escuchar palabra, a adorar al Señor, venimos a adorar, como declara el versículo 8, el Alfa y la Omega, principio y fin. Y dice el verso 8, dice el Señor. Eso dice Juan, lo apunta. Esto dice el Señor en su presentación. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso, mi hermano, cuando cantamos y nos reunimos cada domingo, no se extrañe porque las letras de nuestras alabanzas llevan dentro de los versos y coros estas palabras: Todopoderoso, Alfa y Omega, el principio y fin. Porque ese es el punto de quién es el Señor. Mucha gente dice, refiriéndose al Señor, el Diosito, el Papito, puros términos diminutivos, bajándole lo que es realmente el Señor. El Señor en esta carta que está mandando a través de Juan, está diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, punto. Soy el que inició este mundo y el que va a venir a este mundo. Todo lo que ha sido creado por mí. Yo soy el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos quién es el Señor, nuestro lenguaje y afirmación hacia Él cambia. Entonces el Señor está diciendo ahora a Juan que esto que voy a escribir, esto que voy a mandar, este mensaje a cada una de las iglesias, es de parte del Todopoderoso. Y entonces, hermanos, y dice Juan en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, otra vez el Señor diciéndole: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe estas cartas, dice el Señor, a cada una de estas iglesias. Hermanos, la participación congregacional de parte nuestra es importante. Amén. Como decía al principio, la iglesia somos nosotros, cada uno de los que somos parte de la iglesia. Ojo, como lo veíamos algún tiempo atrás cuando estudiábamos lo que era ser iglesia. Iglesia no es el simpatizante que viene de vez en cuando. No, esas son personas que están conociendo al Señor. Iglesia significa ser insertado en el cuerpo de Cristo, sellado y bautizado por el Espíritu Santo. Y es una persona que tiene una conversión, a veces rápida, a veces progresiva, pero ya está insertado en la iglesia del Señor, siendo una vida transformada y cambiada. Eso es ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando el Señor envía estas 7 cartas, hermanos, no está dejando a ninguna fuera, está dejando a la iglesia que era parte de cada una de estas 7 iglesias, cada uno de ustedes, a cada una de las personas que estaban ahí, el Señor está involucrando a ellos como parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia primitiva, mi hermano, no era cualquier cosa. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y el que no había recibido el Espíritu Santo, ¿qué hacían los apóstoles? Imponían manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando evangeliza en Samaria, ¿se acuerda que muchos habían creído en el Señor? Y cuando va Pedro y Juan les dicen, ¿han recibido el Espíritu Santo? No. ¿Qué hacen los apóstoles? Imponen manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Habían creído, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ese es un acto, mi hermano, que en la iglesia primitiva se hacía comúnmente, porque la iglesia vivía en la llenura del Espíritu Santo. Esa es la iglesia primitiva. Pero cuando Juan escribe esta carta, alrededor del año 90 después de Cristo, ya habían pasado casi 70 años de que el Señor había dejado de estar entre nosotros, vamos a encontrar lo que la iglesia primitiva del libro de Hechos, ahora las 7 iglesias, vamos a ver que habían ya existido o se habían introducido ciertas cosas que el Señor va a corregir y nos va a ayudar en esta mañana a nosotros. Vamos a empezar. La iglesia de Cristo observa las lecciones de las 7 iglesias de Apocalipsis.
La Biblia muestra que Cristo observa, evalúa y ama la vida de la congregación entera. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús habla directamente a las 7 iglesias locales. Estas enseñanzas muestran cuán importante es para Dios la vida congregacional. Cada iglesia, escuche esto, recibe elogios, correcciones y advertencias de Cristo. Estas enseñanzas muestran qué cosas a Él aprueba o desaprueba de la vida congregacional. Vamos a empezar con la primera iglesia de Éfeso. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Este capítulo se lo voy a leer yo, la iglesia de Éfeso. Dice, quiero que me acompañen obviamente en su Biblia para que todos juntos vamos examinando lo que el Señor escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan quién era la iglesia de Éfeso? Hay una carta, una epístola del apóstol Pablo enviado a la iglesia de Éfeso, escrita alrededor entre el año 60 y 65 después de Cristo. Una carta que el Señor escribe donde le enseña, ¿cierto?, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Se nota que hay una iglesia bien formada, bien educada, pero después el Señor, años después, escribe esto. Ahora, escuche esto. En el capítulo 19-20 del libro de Hechos, Pablo profetiza a la iglesia de Éfeso que van a venir cosas complejas en la iglesia. Cuando Pablo se retira para irse posteriormente a Jerusalén, Pablo ora y le anuncia a los hermanos que van a venir difíciles cosas en la iglesia. Y ahora nos encontramos con la carta del Señor a esta iglesia de Éfeso. Y veamos qué dice el Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Escucha esto lo que dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo era en esta iglesia? Una iglesia que trabajaban y defendían la sana doctrina. La iglesia de Éfeso era conocida por su arduo trabajo y su compromiso con la verdad doctrinal. ¿Por qué? Porque ellos discernían los que eran falsos apóstoles, que no eran enviados por el Espíritu Santo, que no fueron enviados por la iglesia. Y ellos discernían en base a la doctrina y reconocían que eran falsos. O sea, era una iglesia que era constante en la palabra de Dios y que se guiaba por la enseñanza del apóstol Pablo. Pero, ¿qué dice el Señor a esta iglesia? Pero han perdido su primer amor. A pesar de toda su actividad, el corazón de la iglesia se había enfriado hacia Cristo. ¿Qué lección nos tenemos de esto? La actividad sin amor no agrada a Cristo. Y eso no es todo, porque ¿qué dice el texto? El Señor solamente menciona, y quiero que pueda más o menos tomar el peso de la afirmación, porque el Señor no solamente dice lo que han perdido, sino que el Señor les dice una condición: si no se arrepienten, quitaré de ustedes el candelero de la luz de oro. ¿Sabe lo que simbolizaba para ellos? Que si no se arrepentían y volvían a ser una iglesia muy bien en palabra, pero tenían que recuperar su primer amor hacia Cristo, hacia los hermanos, si no recuperaban esa condición, el Señor iba a retirar su guía del Espíritu Santo de ellos. Por eso cuando decía,
Decía, has sufrido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, las cosas que... El versículo 5, para que me siga en su Biblia. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras. Pues, si no, condicional, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes otra cosa buena, que aborreces a los herejes, a los que enseñan doctrinas extrañas como los nicolaitas. Bueno, pero si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor, quitaré de ti el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de Éfeso, esa iglesia bíblica que estableció el apóstol Pablo en el capítulo 19, 20 de Hechos, que había dejado una iglesia consagrada, que había predicado, y cuando Pablo predicó en Éfeso, ¿se acuerdan lo que pasó? Hubo gran turbulencia, porque la gente empezó a dejar la idolatría, y los comerciantes empezaron a acusar al apóstol Pablo y al que lo acompañaba, porque estaban revolviendo la ciudad. Ese mismo Pablo, que había dejado y escrito la carta a Éfeso, para que siguieran en doctrina, 30 años después, 90, 95 después de Cristo, la encontramos con una iglesia que seguía en doctrina, pero habían perdido su primer amor por el Señor y por la iglesia. O sea, tú puedes ser muy bíblico, como era la iglesia de Éfeso, pero eso no refleja que esté el amor de Cristo en ti, ni que en la iglesia realmente esté el amor de Cristo. Hermanos, esta primera carta, ya, yo creo que mi hermano Rosito se acuerda, ya nos dejabas con escalofríos. Ahora, pregunta, ¿cuántas iglesias así usted conoce? Dejémoslo hasta ahí, usted sabe. Pero ya vamos analizando lo que les decía al principio. ¿Cuál es la verdadera iglesia? No lo que nosotros creemos, sino lo que busca el Señor. Éfeso es una iglesia con mucha doctrina, o era una iglesia con mucha doctrina, era una iglesia que tenía palabra, que era ferviente, que había seguido hacia adelante. El Señor le dice, han seguido, reconocen a los falsos, pero no tienen el amor de Cristo en sus vidas. No aman a su hermano, no están con ellos. El amor de Cristo no es solamente que usted le diga, Señor, te amo. Eso es acción con tu hermano también. Es acción hacia la adoración a Cristo, en darle todo a Cristo. Pero si el amor de Cristo está en ti, tú vas a entregar el amor de Cristo hacia el otro. Es secuencia de tu comunión, se hace realidad en tu diario, cotidianamente, en tu actividad cotidiana de vida. Dar amor y preocuparse por tu hermano. Pasamos a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Ahora, estas iglesias, mi hermano, no son ficción. Estas iglesias existieron. Si las posicionáramos hoy día en un territorio, están casi todas concentradas en lo que hoy día sería el país de Turquía. Y la iglesia de Esmirna, como les decía, no quiero estar solito, permiso. Es que yo también me canso tanto de hablar, ¿ya? ¿Me ayuda, mi amor? Por favor. Los que tienen buena lectura me van a acompañar con la lectura, ¿ya? Por favor, por favor. Vamos a leer entonces el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, en su versículo 8 del mismo capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Era una iglesia pobre económicamente, pero fiel. Pero ojo lo que dice entre paréntesis. Y esta es una afirmación del Señor. Pobres económicamente, pero el Señor dice, pero tú eres rico. No hablando en términos terrenales, sino que hablando en términos espirituales. Era una iglesia pobre, pero la iglesia de Esmirna enfrentaba pobreza material y persecución intensa. Pero su fidelidad a Cristo permanecía inquebrantable. ¿Ya?
la vida congregacional nos sostiene en tiempos difíciles. Dice el Señor en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Wow, ¿usted le gustaría recibir esa profecía? A ver, hermano, es como que yo me pongo a predicar y les voy a decir, les voy a leer lo que el Señor les manda a la iglesia a adorar a Dios. Hermanos, yo conozco tus obras. Es como que el Señor nos está diciendo hoy día a nosotros. Y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No teman en nada lo que vas a padecer. Wow, a padecer. Todos buscan profecías que te digan, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar esto otro. Vas a ser prosperado. Todos queremos escuchar eso, ¿cierto? Y nos deleita los oídos. Y encontramos congregaciones que se mueven en esa índole de enseñanza. Pero aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, van a padecer. Van a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cuántos se habrán preguntado en ese minuto, ¿seré yo candidato para irme a la cárcel y ser probado? ¿Cuántos al recibir este simple mensaje en sus conciencias sintieron que estaban en alguna parte de la iglesia, que estaban fuera de la órbita cristiana de fe y que estaban siendo movidos por Satanás y por todos estos falsos judíos que estaban sembrando dentro de la iglesia falsas enseñanzas? El Señor le dice, instrumentos de Satanás son estos que están ahí y van a tener que padecer, pero ustedes manténganse fieles hasta el final. El que tiene oído, dice al final, el versículo 10 al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere y no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunos dicen, no, la salvación está asegurada, no te preocupes, no se va a perder. No, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, porque si no eres fiel, tu salvación se perdió. Pero ahí andan algunos enseñando, no te preocupes, la salvación no la pierdes. Bueno, si el Señor le firmara eso, le hubiera dicho, no se preocupen, sean fieles, no va a pasar nada, pase lo que pase, ustedes están predestinados a salvación, sea lo que pase aquí, no se preocupen, son pruebas, pero ustedes son salvos. No, el Señor dice, el que venciere no sufrirá daño la segunda muerte. Punto. Eso significa que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Y nos llama, Señor, como esta iglesia, a ser fiel, a pelear la batalla y a no desviarnos hacia la falsa enseñanza, sino que permanecer fiel hasta la muerte con el Señor Jesucristo. Y a Él recibirá la corona de justicia. Vamos a ver la tercera iglesia, Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Misael, ¿me ayudas? Por favor. La iglesia de Pérgamo, esa la encontramos ahí en el versículo 12, ¿ya? Versículo 12. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Wow. ¿Qué les pareció leer esta iglesia? ¿Encontraron una iglesia espiritualmente activa, doctrinalmente que el Señor destaque? No. Era una iglesia fiel, pero tolerante al error, tolerante al pecado. Seguían firmes. La iglesia de Pérgamo mantenía su fe en Cristo, incluso en un ambiente hostil. Dejaban, pero este era el problema, dejaban entrar enseñanzas corruptas. Sin embargo, toleraban las doctrinas falsas que comprometían la pureza del Evangelio. La iglesia, mi hermano, el Señor quería que en la iglesia protegiera una doctrina sana. Por un lado eran fieles dentro de la fe lo que podían, pero por otro lado permitían cualquier enseñanza. Y lo que decía nuestro hermano Misael cuando leía en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, le está hablando a la iglesia, a nosotros como iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, sí, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo él? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer, escuche esto, hermano, fornicación. O sea, lo que estaba pasando doctrinalmente dentro de la iglesia, no estaban hablando del evangelio, no estaban hablando de la justificación, la redención, la propiciación del Señor, nada de esos temas, nada relacionado al evangelio, nada, ni la expiación, nada de eso. Estaban hablando para que la iglesia entrara en tropiezo, habían desviado del evangelio la enseñanza y estaban aceptando la fornicación dentro de la iglesia, los pecados que el Señor aborrece. Y además retienen la doctrina de los nicolaitas, y el Señor es claro, que yo aborrezco. ¿Qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? ¿Aborrecía o aceptaba estas cosas? Las estaba tolerando. Y los que estaban en esa iglesia, ¿qué decían? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues sí o no. Por algo estaban ahí. Está bien. Y el Señor es claro cuando dice, los que retienen la doctrina de nicolaitas, la que yo aborrezco. Ustedes la aceptan, pero yo la aborrezco. Eso nos hace preguntarnos cuántas congregaciones enseñan cosas que no son bíblicas, que establecen mandatos de hombres que no son del Señor, y que el Señor dice, yo las aborrezco. Pero los que llegan a ese tipo de iglesias dicen, está todo bien. Pero el Señor dice, las aborrezco. Pasamos por Pérgamo y pasamos a Tiatira, una iglesia amorosa pero permisiva. Vamos a Tiatira, en el versículo 18. ¿Me ayuda Marisa? ¿Sí? Amén. Versículo 18, el mensaje a Tiatira. Vamos a leer qué dice el Señor a esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Marisa. Servían con amor, pero toleraban a los falsos maestros. La iglesia de Tiatira era conocida por su amor, servicio y fe, como mencionan los versículos iniciales. Una fe creciente. Sin embargo, permitían que falsos maestros influyeran en la congregación. Teníamos a esta mujer que era llamada Jezabel, que se dice, el Señor nos dice, en el texto nos está diciendo el Señor que era profetisa, sino que el Señor dice, se dice que era profetisa, que se dice profetiza. O sea, el Señor está diciendo, yo no la conozco a esta mujer como profeta. Nunca ha sido usado por mi instrumento. Es una mano, ella se dice ser, y ha engañado a la congregación. Y han tolerado su enseñanza y los ha llevado a cometer actos ilícitos sexuales dentro de la iglesia. A ese nivel. A ese nivel estaba esta iglesia, guiada por esta mujer Jezabel, que enseñaba y seducía. Enseñaba, hermanos, enseñaba y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, hacían rituales que eran consagrados en aquella época para adorar a dioses extraños. Eso hacían en esta iglesia. Y además, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor muchas veces tiene que haber hablado a esta mujer. Alguien en la iglesia, alguien se levantó, alguien le habló de parte del Señor, pero ella no quiso arrepentirse. Y el Señor, ¿qué dice? Y aquí yo la arrojo en cama y a gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos queridos, estamos la congregación, cuando nosotros vemos esto, y si nosotros hiciéramos hoy día un análisis más allá de los cultos los domingos cuando adoramos al Señor en cada una de las iglesias, y preguntáramos, ¿esto existe detrás de cada culto? Sí hay muchas congregaciones que por falta de estudio de la palabra de Dios, estas cosas existen, y la gente, por no conocer las escrituras, dicen, si el pastor o el maestro lo dice o la profetisa lo dice, lo hacemos. Y así se mueven. Y sin darse cuenta, el pastor tiene sus mujeres, no solo su esposa, tiene sus amantes, por aquí y por allá.
Y los que están detrás por también. Total, si el pastor lo hace, todos lo hacen. Como él es la autoridad y nadie le puede decir nada. Y así se mueven, hermanos. Y no solamente en fornicación sexual, sino que también muchas iglesias hoy día, con el tema económico, han destruido a la iglesia espiritualmente. Que el Señor nos ayude. Pero todo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, a los demás hermanos, a los demás partes de la iglesia, a cuantos no tienen esa doctrina y han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, ellos que están profetizando e instruyendo a la iglesia, ellos van a tener mi condena. Pero ustedes, los que permanezcan ahí, fieles, sirviendo hasta el fin, los pondré no solamente para que estén ahí delante de esta iglesia, sino aquí a gobernar sobre las naciones, porque van a ser fieles, porque su mirada está en Cristo. Y ustedes les van a decir a ellos los van a pisotear. ¿Por qué? Porque su sistema de gobierno, ellos se sienten que están por acá y ustedes son hormigas. No importa. Van a hacer eso, van a abusar, pero ustedes van a permanecer fiel. No caigan en lo que ellos enseñan, no caigan en sus enseñanzas falsas. Permanezcan fiel, mirándome a mí y sigan mis obras. Eso el Señor le está diciendo a esta iglesia. Fuerte Tiatira, mi hermano, fuerte, pero existe en muchas realidades. Y fíjese que lo que el Señor escribió en esta palabra, no solamente hasta aquí a lo que hemos visto, ha sido un mensaje para aquellas iglesias de aquella época, sino que también este mensaje sigue anunciándose como una realidad vigente hasta el día de hoy. Pasamos a la iglesia de Sardis. Jeremías nos va a ayudar con esta lectura. En el capítulo 3, ya pasamos al capítulo 3, la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias. Una iglesia con buena fama, pero estaba muerta. Tenían apariencia de vida, como decía el versículo inicial, ¿cierto? Externamente la iglesia de Sardis parecía próspera y una iglesia activa. Pero ¿qué dice el Señor? Pero estaban espiritualmente dormidos o muertos. Pero en realidad estaban espiritualmente muertos, sin vida genuina en Cristo. Dice el Señor en el versículo 1, al finalizar: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, era una iglesia conocida, una iglesia activa, que se veía una buena iglesia, pero el Señor dice: estás muerto. Y yo quiero, mi hermano, que nos retengamos hasta ahí. El Señor dice: conozco tus obras, ¿sí? Accionas tu fe, das vida a tu fe, te mueves, perseveras en esa fe, te congregas, oras, haces todo lo que tenías que hacer dentro del movimiento y el crecimiento de tu fe. Te has dado a conocer como cristiano, sí, te conocen, porque ven en ti de que hay una vida de obras, de fruto. Dice que tienes nombre de que vives y te conocen como tal, pero el Señor te ve como muerto espiritualmente. Y es fuerte que el Señor mande este mensaje a esta iglesia. Una cosa es lo que nosotros vemos,
Otra cosa es lo que el Señor ve de cada una de las iglesias. Y que el Señor diga, eres una iglesia que tiene obras, que te activas, que te has dado a conocer. Muy bien, pero ante mí estás muerto espiritualmente. Sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. No te darás cuenta. ¿Por qué? Porque arrepiéntete de tu vida fría espiritual, para que puedas espiritualmente reconocer cuando yo venga. Porque si estás muerto espiritual, no sabrás oír cuando yo venga sobre ti. Hermano, yo siempre he dicho una cosa, el Señor nos dio oportunidad de estudiar la palabra, me dio la oportunidad, y perdone que me presente, de poder estudiar doctrina y teología, me dio la oportunidad, bien por eso, pero eso es una parte, pero la otra parte es la espiritualidad, que no puede morir. No puedo llenar mi mente de conocimiento y que el Señor me diga, mucho sabes de mí, pero ya ante mí tú estás muerto. Pregunta, ¿cuántas iglesias hay que se predica la palabra, que se hacen ver como vivas, están teniendo fama, pero el Señor las ve muertas? Pero ellos se sienten que están bien. Están bien. Tenemos doctrina, tenemos enseñanza, buena, todo bien. Pero espiritualmente el Señor les dice, están muertos. Y cuando venga, no se darán cuenta. E incluso este tipo de iglesias no creen en la venida de Cristo en su arrebatamiento. Tienen otra escatología en este ámbito. Están muertos. Wow, no basta parecer vivos, mi hermano. Debemos serlo. Tú debes serlo espiritual. No basta cuánto has sabido de la palabra de Dios. Bien, pero eso tiene que reflejarse con una vida espiritual. Que el Señor diga, estás vivo espiritualmente y estás vivo en mi conocimiento. Ambas cosas van de la mano. No puedes llenar tu mente de intelecto y tu vida está muerta espiritualmente. La iglesia de Filadelfia, ya nos falta poquito. ¿Quién me puede ayudar? ¿Tiare? ¿Ayúdame usted? Ya. Filadelfia. Vamos a ver qué dice el Señor a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Filadelfia es una iglesia fiel y obediente, pequeña y débil, pero obediente y firme. La iglesia de Filadelfia no era grande ni poderosa según los estándares humanos, pero su fidelidad a la palabra de Cristo era inquebrantable. Dios honra, mi hermano, a la iglesia fiel, no necesariamente a la más grande. ¿Cómo era esta iglesia? Pequeña, pero era fiel. La iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no han negado mi nombre. El Señor ha puesto una puerta abierta para ellos. Nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque han guardado mi palabra. Han sido fieles. Hermanos, esta carta a la iglesia de Filadelfia, a diferencia de las otras, el Señor parte ya dando un mensaje de agradecimiento o de bendición a esta iglesia. A la otra iglesia le dice, son buenas en esto, pero después les da el mensaje de corrección. Aquí está empezando a decir, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta y que nadie va a cerrar. ¿Por qué? Dice el Señor. Nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza, aunque son poquitos, aunque son casi nadie los conoce, no como Sardis. Sardis los conoce todos, se hacen famosos, pero están muertos. Ustedes son poquitos, pero yo abro una puerta sobre ustedes que son poquitos y que nadie va a poder cerrar. ¿Por qué? Has guardado mi palabra, dice en el versículo 8, y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y los que no lo son. Él lo hará, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a los pies de los fieles de la iglesia. Yo haré, dice el Señor, y reconozcan que yo te he amado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Pero sí, dentro de la iglesia hay falsos, hay mentirosos, que dicen ser piadosos judíos, que dicen guardar la ley, pero no son verdaderos judíos, son hipócritas. A estos que destruyen la iglesia, yo haré que se postren ante ustedes, porque ustedes sí han guardado la palabra y reconozcan que yo he amado a ustedes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, la iglesia de Filadelfia hoy escasean, pero hay. Y esta iglesia de Filadelfia será la que estará con Cristo. Cuando venga, dice, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué hará el Señor? Ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué va a venir sobre el mundo entero? Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué hará el Señor? Los guardará, los protegerá. A los que han guardado su palabra, a los que han sido fieles, les ha abierto la puerta, la salida de lo que ha de venir sobre la tierra. Y esa puerta no se cerrará porque Él la abrió para su pueblo fiel, para los que guardan su palabra. Son poquitos, son débiles, no tienen gran cantidad de gente, no tienen gran templos, son pocos, pero esos fieles, la puerta le ha sido abierta para ellos. Sardis, si no se arrepienten y recuperan su vida espiritual, no les sirve de nada todo lo que saben si su vida espiritual está muerta. Arrepiéntanse. Acá el Señor les dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, hermano. Retén lo que tienes, Filadelfia. Retén lo que tienes, adora a Dios, lo que has recibido por gracia. Retén no significa guardarlo y aquí en el bolsillo. Aquí, mi hermano, guárdalo en tu mente y corazón, lo que has recibido por gracia, el evangelio. No te corrompas con enseñanzas de hombres, no corrompas tu fe, tu evangelio, lo que has recibido de Dios. Guárdalo. ¿Por qué? Porque nadie, si tú pierdes lo que el Señor te ha dado y te vas a otra iglesia, como todas las otras que has visto, alguien tomará tu corona. El Señor te ha dado, te ha entregado, Filadelfia. Si tú te vas a Sardis, te vas a morir espiritualmente. Si tú te vas a la otra iglesia, allá vas a entrar en fornicación. Y sabes que lo hay. Es que allá cantan bien, es que allá predican bien. Sí, pero ¿qué dice el Señor?
¿Les reclama cómo predican, cómo hacen las reuniones? No, el Señor le está reclamando lo que pasa detrás de los cultos cuando se reúnen. Y detrás de los cultos cuando se reúnen están muertos espiritual. Hacen todas las cosas detrás con hermanos con hipocresía. Porque eran iglesias que se reunían a adorar a Dios. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, que van mucho más allá de cuando se reúnen a adorarme. Entre ustedes hay fornicación, hay hipocresía. Éfeso, han perdido el primer amor. Pero Señor, nos reunimos a adorarte, sí, pero no hay amor por mí, ni amor por la iglesia, por los hermanos. Tienen palabra, estudian, son muy maestros y saben discernir el verdadero con el falso, pero no se aman, ni me aman a mí. Hermanos, vamos viendo la radiografía para atrás y el Señor nos dice en esta mañana, en esta enseñanza, de cuál es la iglesia verdadera, no la que yo busco bajo mis propios preceptos, sino lo que el Señor nos está mostrando de lo que Él busca y de lo que Él anhela de cada una de las iglesias. El ejemplo de Filadelfia, el Señor abre la puerta para este verdadero remanente. Nadie la va a cerrar porque Él la abrió para los fieles, para los que seguirán adelante y cuando pasen por esa puerta recibirán su corona de justicia, su corona que recibirá la bendición. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hermano, el Señor está diciendo esta palabra, Jesucristo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a pasar al final a la última iglesia de la Odisea. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. La Odisea, ¿cómo eran? Autosuficientes. Creían que no necesitaban nada porque tenían riqueza material. Cómodos. Su comodidad los había llevado a la complacencia espiritual. O sea, creían que porque estaban bendecidos desde aquí, creían que estaban bien espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que muchas veces asimilamos que todo lo que recibimos es bendición de Dios, entonces estoy bendecido, el Señor está conmigo. Así sentían, pero no tenían pasión espiritual. No eran fríos ni calientes, sino tibios en su devoción a Cristo. Y fíjese que lo que dice, yo conozco tus obras, en el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, escuche esto, mi hermano, es que esto es fuertísimo de parte del Señor. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante mis ojos. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, la expresión del Señor cuando dice, por cuanto eres tibio y te vomitaré de mi boca, ¿sabe lo que quiere decir eso? Es un ejemplo un poco fuerte, tal vez por la hora, pero se lo tengo que decir. Cuando usted expulsa algo de adentro suyo, un vómito, es porque estuvo dentro. El Señor dice, eres tibio y estás dentro de la iglesia. Y estás aquí, dentro de mí, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, porque eres tibio, te sacaré, te vomitaré de mi boca. Y si sigues con esa tibieza, no tendrás la bendición de estar con Él. Y el Señor dice, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Mientras que a los tibios los sacaré, pero habrán otros que dirán, sí, Señor, como ese hombre que estuvo al lado de Él en la cruz, quiero estar contigo, Señor, en el paraíso. A esos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven al reposo de tu Señor. Y a los otros judíos que se jactaban de que eran, que estaban cerca de Dios, que tenían el pacto, que tenían todo, los vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿en qué situación está tu vida delante de Dios y mi vida? Yo no quiero que el Señor me expulse por ser un tibio. Ni tampoco quiero que me dé riquezas para jactarme y sentirme que por las riquezas estoy bien. Mucha gente dice, mi hermanos, mucha gente dice, no, el Señor me ha bendecido, estoy bien. ¿Y cómo sabes? No, es que me bendijo con un buen trabajo, buena casa, me ha ido bien. Y lo asimilan de que están bien espiritualmente. Pero estás sirviendo a Dios como debes, te congregas. No, de vez en cuando puedo, tal vez. Hay muchos que andan así. Y cuando van a la iglesia quieren oír palabras que el Señor te va a seguir bendiciendo, que el Señor aquí, que el Señor allá. Pero el Señor viene y te dice, ante mí estás desnudo. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque eso no es seguirme a mí. Hermanos, la iglesia que el Señor quiere o la iglesia que el Señor busca no es como yo quiero que sea, sino que el Señor quiere que seamos una iglesia con lo que Él demanda de su iglesia, con lo que Él quiere de tu vida y de mi vida, más allá de cómo cantamos o con qué adoramos. Significa que una comunidad como nosotros seamos una iglesia que el Señor hoy, si tuviera que escribirnos una carta a nosotros, esperaría que fuera una carta semejante a Filadelfia. Y debemos, hermanos, mucha gente dice, no, yo no, son como llaneros solitarios, transitan por la iglesia solitos. No, el Señor quiere que tú te integres a la iglesia, que seamos iglesia,
que compartamos como iglesia, que crezcas con tu hermano que está al lado tuyo, que tu hermano te edifique y yo sea edificado por ti. Eso es una iglesia. En Apocalipsis 1:13, en el versículo 13, nos muestra que Cristo aparece caminando en medio de las iglesias. Esto significa, mi hermano, que Cristo está presente en la vida congregacional. Cristo observa cómo vivimos como iglesia. Cristo corrige, anima y guía a su pueblo. Cristo no abandona a su iglesia, la ama y la forma. Por eso, congregarnos, servir, amar, perdonar y orar juntos no es opcional para la iglesia, es parte fundamental de la vida congregacional. La aplicación para nuestra iglesia de hoy, después de haber examinado de forma rápida estas 7 iglesias, la vida congregacional importa porque Cristo nos mira como su cuerpo. La iglesia es el lugar donde crecemos y somos transformados. Alejarse de la congregación es alejarse del cuidado de Cristo. Una iglesia fiel es un testimonio vivo al mundo. Un discipulado sin iglesia es un discipulado incompleto. Conclusión, y que esto sea nuestra oración después de todo esto, mi hermano. Señor, haz que seamos como una iglesia fiel como Filadelfia. Que no perdamos el amor como Éfeso, ni la pasión espiritual como la iglesia de Laodicea. Caminamos delante de ti porque sabemos que tú caminas entre nosotros. El desafío para este año, mi hermano, a través de esta enseñanza, que tenemos que tomar cada uno de nosotros, individual, que tal vez los más jóvenes sean los chiquillos, o la malita que está por ahí, o más adultos como nuestro hermano Heriberto. Todos, de alguna u otra manera, contribuimos para que esto sea una iglesia. No es que yo soy muy anciano o muy pequeño. No, eres parte de la iglesia. Hermanos queridos, no somos llaneros solitarios. No existen. El Señor mandó este mensaje a las iglesias, a los que son parte de las iglesias. El Señor te ha puesto aquí en esta mañana, en este tiempo. Iglesia Adora a Dios de Loreto. Tal vez en muy pocos lados vas a oír una enseñanza como esta. En muy pocas partes se enseña. Y hoy día tal vez quise traer algo excepcional de lo que es nuestras reuniones de discipulado y traerla un domingo en la mañana, como hoy. ¿Por qué razón? Porque estamos empezando este año, 2026. Y quiero que miremos hacia adelante y que Dios nos haga unirnos como una iglesia, mi hermano, que podamos encaminarnos hacia la misma dirección, hacia el mismo propósito. Que el Señor ponga en nosotros sus cualidades, sus virtudes, y que saquemos de nosotros aquellas cosas que no son de Dios. Y que seamos una iglesia de que en el mañana, si tenemos que vivir situaciones difíciles, las podamos enfrentar y no tolerar. Muchas veces confundimos, como les pasaba a esa iglesia, de que permitían el error y el pecado para no herir a esa persona. Y dejamos que eso contamine la iglesia. Tengamos cuidado con las falsas enseñanzas, porque en el pasado ya nos sucedió que dividió y destruyó nuestra iglesia. Fuimos muy pacíficos para no enfrentarlo y fuimos, porque me incluyo, para no herir a las personas, pero al final terminamos siendo una iglesia herida en general. Que Dios nos dé sabiduría a nosotros como líderes de la iglesia o como guías espirituales de ustedes como pastores, porque no estamos para imponer, estamos para servir, para enseñar y guiar a cada uno de ustedes a ser una iglesia a estilo Filadelfia y no una iglesia donde los hombres se imponen y que ustedes obedecen con la cabeza agacha. Que mañana podamos crecer como iglesia. Hermanos, no sé si ustedes quieren, pero yo quiero que esta iglesia vuelva a crecer. Yo quiero que esta iglesia vuelvan a llegar los jóvenes. Quiero que esta iglesia vuelva a llegar los matrimonios. Y yo les pido a cada uno de ustedes, porque el trabajo es arduo,
me falta tiempo. Sé a los lugares, a los hogares donde tengo que ir para ir a llevar el mensaje de reconciliación de Cristo. El Señor nos ha mostrado con mi esposa dónde hay necesidad de ir y que hoy día está pasando, mi hermano. Y lo sabemos, pero nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Y yo le ruego al Señor que disponga y abra todas las puertas y las oportunidades para ir en rescate y ayuda por aquellos que hoy se están perdiendo. Me gustaría pasar más tiempo con ustedes, que nos reunamos más, que nos edifiquemos más. Yo sé que al hermano Heriberto le gustaría pasar todos los días, si es posible, con nosotros, porque pasa la mayor tiempo de su vida solito. Lo mismo pasa con el hermano Juanito. Yo sé que ustedes, hermanas, hacen un esfuerzo increíble por llegar acá cada domingo. Mi hermana Rosita me decía sus problemas físicos, pero está esforzándose por llegar acá. Mi hermana Flor, mi hermana Tinita, mi hermana María, mi hermana Teresa, son mujeres que yo sé que aman a Dios y que su corazón les gustaría estar todos los días de su vida cerca de la presencia de Dios y luchan día tras día para llegar acá. Pero también detrás de nosotros, mis hermanos, hay familias, hay hijos y nietos que sabemos que hay una batalla espiritual que se levanta para que ellos no se acerquen a Cristo. Y es necesario que la iglesia nos unamos más que nunca para que podamos ir a buscar las almas, porque las hay. Pero queremos una iglesia unida. Yo no quiero gente, mi hermano, y le ruego al Señor, como se dice, que nosotros rememos para la derecha y algunos remen para la izquierda. Porque el Señor va a ver nuestra situación como iglesia. Si vamos a caminar y a remar unidos, que sea guiado por la dirección de su palabra. Y si ustedes ven que yo estoy haciendo algo o enseñando algo que no es conforme a la palabra de Dios, para eso la Escritura nos enseña a exhortarnos los unos a los otros. Y es la responsabilidad de ustedes, mis hermanos. Ustedes es la responsabilidad también de que estén apercibidos para retener o corregir cualquier enseñanza que no vaya conforme a las Sagradas Escrituras. No solamente es nuestra responsabilidad, porque yo también me puedo equivocar. Pero si ustedes tienen una duda o quieren decirme algo, pastor, esto no está bien, tienen las puertas abiertas para hacerlo, porque es necesario también para nosotros corregir lo que está malo y edificar lo que sí está bueno y seguir creciendo en eso. ¿Queremos que en el mañana lleguen almas aquí? Sí, pero que lleguen a una iglesia sana, a una iglesia que recoja y alma las almas nuevas. Que no le impongamos cosas de vestimentas como prioritarias, sino que cuando entren por esa puerta puedan caer postrados a la presencia de Cristo en arrepentimiento y que sus vidas sean transformadas no por lo que yo les mande, sino que conforme al conocimiento de las Sagradas Escrituras, sus vidas puedan ser transformadas por obra del Espíritu Santo. Que el Señor retenga nuestra boca para echar la gente para afuera y que abra nuestra boca para abrirle las puertas para que se acerquen a Él. Que el Señor nos ayude para amar a aquellos que alguna vez se llegaron a alguna iglesia y se fueron porque alguien les habló mal, alguien no les enseñó de Cristo, sino que les enseñó miles de imposiciones. Pero se fueron heridos por error de que las iglesias, las congregaciones, no fueron formadas para amar a las almas y entender que el Señor, hermano, no mira tu forma de vestir el día domingo. En ninguna de las iglesias de aquí de las cartas, el Señor está corrigiendo tu forma como ellos llegaban a congregarse. El Señor está corrigiendo lo que pasaba detrás de la ropa, donde está la mente y el corazón. Incluso en una parte el Señor dice, yo conozco tu pensamiento, tu corazón. Es ahí donde el Señor los ve. Iglesia, adora a Dios. Año 2026, un nuevo año, un nuevo comienzo de la mano del Señor, y que el Señor nos siga levantando, nos siga fortaleciendo, y que en el mañana, mi hermano, no te canses de invitar a tus hijos, no te canses de invitar a tus nietos, no te canses de invitar a tus hijos que conozcan del Señor, que conozcan al Señor, y vendrán a congregarse en la medida que nosotros también los invitemos. ¿Podemos ser catete? Sí, vamos a ser catete ante los oídos de ellos, pero no hay ninguna mejor invitación que seamos catete, que invitarlo a lo bueno antes que invitarlo a las cosas malas. Que el Señor bendiga nuestras vidas y nos haga crecer como iglesia. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor,
y que hagamos algo bien especial para entregar este tiempo. Perdonen, hermanos, porque la hora la estoy viendo y ha sido ya avanzada. Disculpen por el horario, pero lo que le pido al Señor es que esta enseñanza que hemos visto sea para ustedes de edificación, y que la brújula de mirar una iglesia correcta no sea por lo que nosotros vemos, sino que en esta mañana hayamos visto que la iglesia correcta es la que el Señor busca, según lo que hemos visto en su palabra. No haga ser estudiosos como Éfeso, pero que no perdamos el amor por Él. Como decía la oración, seamos como la iglesia de Filadelfia, fiel, amemos al Señor